Especialización en educación en tecnología. Hola, soy Fabián, estudiante de la especialización en educación en tecnología y hoy vengo en el papel de youtuber. Hoy les vengo a mostrar un texto bastante interesante que acabo de leer. Se llama The Social Construction of Bakelite. Este texto es del autor Vive E. Baker. Es un importante ingeniero, filósofo y doctor en sociología y tecnología con bastantes aportes teóricos a lo que se trata sobre tecnología. Este autor holandés de 67 años aún es muy importante en estos campos. El texto que les vengo a hablar hoy es muy interesante por bastantes puntos. Primer punto. Nos da una historia bastante interesante que se da alrededor del desarrollo tecnológico del plástico, a través de la humanidad y cómo hacia el siglo XIX-XX llegamos al plástico que conocemos hoy en día. Para esto, él nos cuenta la historia de cómo hemos pasado a través de la laca, la goma, la parquesina, la silonita y el desarrollo del baquelito, que es uno de los puntos importantes alrededor del desarrollo del plástico como lo conocemos hoy y como el título lo dice. Segundo, y el punto más importante que nos trae este texto, el marco tecnológico y la inclusión. Para hablar del marco tecnológico tenemos que tener en cuenta que este sea alrededor de un artefacto. En este caso, como nos da el ejemplo, es alrededor del plástico. Y es muy interesante cómo este plástico en un momento dado no tuvo el suficiente desarrollo como nosotros lo conocemos aún ahorita, porque no había gente que tuviera los objetivos para llegar al plástico que conocemos hoy en día. Simplemente tenían otras metas. En este caso, el marco tecnológico del plástico actual no existía. Entonces, en este caso, estamos en la etapa en la que hay ausencia del marco tecnológico. Después de haber esta ausencia de marco tecnológico, vemos que hay personas que tienen ciertos objetivos, unos objetivos distintos a los actuales. Entonces es donde ahí aparecen personas que ya cambian los objetivos, tratan de crear un nuevo marco tecnológico. En este caso se crea un marco tecnológico alrededor de la baquelita. Y en este caso la baquelita empieza a coger fuerza precisamente por su marco tecnológico, en donde se empiezan a integrar nuevas personas, nuevos grupos sociales, y estos a su vez le dan más fuerza y crean otros grupos tecnológicos, otros marcos tecnológicos. En su tercera etapa, este marco tecnológico, ya con nuevos grupos sociales dentro de él, va a traer nuevos conceptos, nuevas ideas de otros marcos tecnológicos. ¿Por qué? Porque estos grupos sociales que se integran a este nuevo marco tecnológico van a traer otros marcos tecnológicos o otros conceptos que vienen de ellos. Esto va a depender del nivel de inclusión que tengan estos grupos sociales, si es muy bajo o si es muy alto. Es más que todo cuando son altos, cuando tenemos científicos, químicos, físicos o personas especializadas como ingenieros que traen conocimientos muy técnicos y muy conceptuales acerca de sus propios marcos tecnológicos de otras áreas o de otros materiales, inventos, artefactos a este nuevo tipo de artefactos. En el caso del plástico vemos como personas que trabajan en el celuloide traen consigo ideas más o menos parecidas al marco tecnológico de la baquelita. Entonces, ellos no se acostumbran muy bien, mientras que otras personas que no tenían ese nivel de inclusión que tenían las personas que manejan el celuloide, empiezan a manejar muy bien el marco tecnológico de la baquelita. ¿Por qué? Porque no se bloquean tanto con ideas antiguas y porque asimismo que están creando su propio marco tecnológico, que en este caso en el que se están incluyendo. Viendo los tres aspectos fundamentales que Baker nos introduce para hacernos entender el marco tecnológico, en este caso del plástico. Estos marcos tecnológicos son interactivos, no son estáticos. Por eso mismo estamos los niveles de inclusión. Una persona siempre no va a estar solamente sometida a un marco tecnológico, no, va a estar entre muchos y en ellos se va a movilizar, no va a estar inmerso solamente en uno. Ahora, él nos estaba mencionando niveles de inclusión. ¿A qué se refiere con esto? Con inclusión se refiere a cómo una persona o un grupo social está inmerso dentro de ciertos conceptos o ciertos artefactos a nivel conceptual. O sea,
¿Cuánto sabe una persona más o menos acerca de un artefacto, un material, un diseño, un sistema? Y cómo esta persona puede afectar, aportar, mejorar o empeorar este artefacto, material o diseño. La idea de estos niveles de inclusión es saber cómo una persona está desenvolviéndose dentro de un área o un concepto. Bakers no solamente nos muestra la historia del plástico, también nos muestra un poco de la historia de la bicicleta y nos da ejemplos de esto para explicarnos un poco el marco tecnológico y cómo este no es estático y cómo este tiene sus fases, cómo este depende de las personas y su nivel de inclusión. Por ejemplo, el de las ciclas me gusta mucho porque yo soy ciclista. Yo no sé mucho de mecánica y eso, pero a mí me gustan las ciclas. Sé cómo son, sé cómo sé los distintos tipos de ciclas y sé qué cicla es para cada tipo de carrera o condición. Entonces, en este caso, yo no soy ingeniero, yo no soy un mecánico de ciclas, pero digamos tengo necesidades como ciclista y sé que de pronto me puede servir en una situación determinada o no. Entonces mi nivel de inclusión sería un poco bajo. Sin embargo, yo estoy en ese nivel de inclusión. ¿Por qué? Porque soy parte de ese grupo que usa ese artefacto. Mientras que por otro lado, un mecánico o un ingeniero puede empezar y que le guste la cicla como a mí, puede tener un nivel de inclusión mayor. ¿Por qué? Porque así como él tiene necesidades, puede ver otras necesidades distintas o otros diseños posibles que puede darle a la bicicleta y puede modificar a su gusto o como él prefiera, viendo las necesidades de otros o de él mismo, el artefacto, cambiándolo así un poco. Me gusta mucho ese ejemplo de la cicla porque me hizo entender cómo es de importante estos marcos tecnológicos y cómo estos a veces no salen de la nada. Estos salen a veces por la necesidad que tenemos nosotros de algo, esos objetivos que nosotros nos damos, como con el plástico. Con el plástico, la baquelita no se desarrolló precisamente porque tuvieran el objetivo de crear un material tan maleable como lo conocemos hoy en día. Hasta que alguien por fin se dio esa meta. Dejó las metas comerciales, dejó las metas de pronto un poco más centradas en mejorar los solventes, como decía el plástico, sino se concentró en hacer un material cada vez mejor. Algo fue cambiando su meta constantemente. Entonces, algo muy interesante de esto es ese cambiar la meta. Ese marco tecnológico no puede estar quieto. Tenemos que estar cambiando nuestra meta. Tenemos que estar cambiando nuestra manera de pensar. Por eso aquí pasó a mi opinión. Mi opinión me parece un texto bastante interesante en el cual nos hace, digamos, pensar un poco diferente. Nos invita a pensar diferente. Y ojalá tú pienses diferente, porque esa es la idea del texto, que pensemos diferente, que no nos encerremos solo en un marco, sea tecnológico o no, sino que nos invitemos a pensar de formas distintas, de cómo hacer las cosas, de cómo crearlas. Y espero que todos podamos hacer lo mismo. Yo creo que esto es todo. El texto fue muy corto, interesante y espero que tú también lo puedas leer. Por ahora me despido. Adiós. Espero que esta mi tarea de youtuber haya sido una buena tarea por hoy.